Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Sí. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, aún es tiempo, de cambiar tu vida. Le voy a invitar, hermanos, si se ponen sobre sus pies, vamos a leer la escritura, la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13, gloria al Señor. ¿Lo tiene? Libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Y hoy este tema, hermanos, lo titulé El celo de Jehová. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Vuelvo a repetir, hermanos, versículo 13 y 14 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El celo de Jehová. ¿Cuántos sabían que Jehová es celoso, hermanos? ¿Cuántos sabían que Jesús es celoso? Amén. Dios es tan celoso, hermanos, que Él no nos quiere compartir con nadie. Puede tomar su asiento, hermanos. Amén. Él es tan celoso, hermanos, que Él no quiere compartirnos con nadie. Él nos quiere enteritos y completitos, hermanos, y solamente para Él. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Gloria a Dios. Y vamos a tocar un poquito, hermanos, con respecto a la Pascua, hermanos. La Pascua, hermanos, si usted no lo sabía, la Pascua conmemora, hermanos, para los israelitas, hermanos, su propia liberación realizada, hermanos, por la intervención divina de Dios. Y el día en que Jehová Dios los sacó, hermanos, de la esclavitud en Egipto. Y los sacó, hermanos, por manos de Moisés, para introducirlos, hermanos, a la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. La Pascua, hermanos, nos recordaba, hermanos, la Pascua no recordaba solo la liberación en sí, sino también, hermanos, al cordero o víctima del sacrificio, cuya sangre, untada en los postes y en el dintel de la puerta de los hogares, hermanos, de los hogares de los israelitas, hermanos, que evitó, hermanos, que el ángel de la muerte, hermanos, matara a los primogénitos de los israelitas. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, amén, cuando Dios dijo que iba a matar a los primogénitos de Egipto, hermanos, mataron un cordero, hermanos, pusieron la sangre, hermanos, en el dintel y en las puertas, hermanos, para que los primogénitos de los israelitas no murieran. Y así el ángel de la muerte, hermanos, matara solamente, hermanos, a los primogénitos de Egipto. Así que la Pascua, hermanos, es también el acto redentor más grande de Dios en cuanto a su antiguo pueblo, hermanos. Moisés instituyó, hermanos, la Pascua por orden de Dios.
Así es que en el versículo 3, hermanos, dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese que hay algo que acontece y que sucede, hermanos, con respecto a la Pascua. Si usted no lo sabía, hoy lo vamos a aprender. Hay dos formas, hermanos, en que los judíos y Jesús celebraban la Pascua. Para Jesús iniciaba en jueves cuando salía el sol y terminaba en viernes cuando salía el sol. O sea que el jueves que salía el sol iniciaba la Pascua para Jesús, y en viernes terminaba cuando salía el sol. Para los líderes religiosos iniciaba, hermanos, en jueves la Pascua, hermanos, cuando se metía el sol, y en viernes, hermanos, a la puesta del sol era cuando terminaba la Pascua para los líderes religiosos. ¿Quién eran los líderes religiosos? Eran los judíos, los sacerdotes, los saduceos. O sea que Jesús iniciaba, hermanos, su Pascua a la salida del sol en jueves, y para los líderes religiosos iniciaba, hermanos, en viernes. Así es que, hermanos, había un poquito de confusión, y hoy en día, hermanos, por si usted no lo sabía, así es como Jesús celebraba la Pascua. Por eso es de que los líderes religiosos, hermanos, cuando celebraron la Pascua, hermanos, era cuando casi Jesús ya había sido, hermanos, ya había sido llevado como prisionero. Ya lo llevaban, hermanos, para crucificarlo, hermanos, ya lo llevaban para encerrarlo, para golpearlo, para escupirlo. Entonces dice la Biblia, hermanos, en el versículo 14, hermanos: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjese que yo meditaba esta escritura, hermanos, y yo decía, bueno, pero ¿por qué, verdad? Si ya iba a iniciar la Pascua, ¿por qué estos cambistas, por qué estos vendedores estaban ahí en el templo? Y mientras yo escudriñaba la escritura, hermanos, y investigaba e indagaba con respecto a la historia, hermanos, me daba cuenta que el templo, hermanos, tenía un significado para los israelitas, hermanos. El significado, hermanos, que simboliza para los israelitas era, hermanos, la presencia y la protección de Dios sobre su pueblo. También el templo, hermanos, representaba, hermanos, la redención divina del pueblo de Dios. En ningún momento de la historia del pueblo de Dios, hermanos, hubo más de una morada de Dios, sino que solamente era en el templo donde Él se manifestaba. Pero también cuenta la historia, hermanos, que en ese templo se manifestaba, hermanos, la presencia de Dios siempre y cuando, hermanos, su pueblo se apartara de idolatría, de pecado y de engaño. Dios les había prometido que Él iba a estar en ese templo, y Dios les había prometido que ahí se iba a manifestar. Pero, hermanos, con la condición de que su pueblo se apartara de engaño, de pecado, de toda idolatría, hermanos. Y cuando venía, hermanos, cuando alguien venía, hermanos, no se manifestaba la presencia de Dios, era porque el pueblo estaba en pecado, en desobediencia, hermanos, y no pasaba nada. Como hay tiempos, hermanos, donde, verdad, uno ora, o en ocasiones uno pide oración al pastor o al evangelista o al misionero o al profeta o al apóstol y etcétera, hermanos, y no pasa nada, hermanos. Pero es que no es el que ora por usted, es que en ocasiones somos nosotros mismos, hermanos, que algo está sucediendo en nuestra vida, en nuestra persona, algo está apartándonos, hermanos, de recibir esa gloria, ese poder divino del Espíritu Santo de Dios. Por eso muchos vienen a las iglesias, hermano, y se van, verdad, allá donde está la multitud, creyendo que allá va a suceder algo, va a acontecer algo, porque ve que está pasando, y sí pasa, hermanos, pero cuando llegan ellos no pasa nada. Pero es que no es la iglesia, no es el predicador, es uno mismo, hermanos. Es uno mismo, hermanos, que hay algo que nos está apartando de la voluntad, de la presencia y de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, el domingo pasado, no sé si usted se recuerda, yo me acuerdo, hermanos, que cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, en quien no hay engaño, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa, hermanos. Que aunque Dios les había prometido, hermanos, en el Antiguo Testamento que en ese templo se iba a manifestar, no siempre se manifestaba, hermanos. Se manifestaba solamente cuando su pueblo vivía en santidad, hermanos. Y aunque pecara, hermanos, si se arrepentía su pueblo, Dios, hermanos, lo perdonaba.
Al igual hoy, con mucho más razón, que ya no ofrecemos sacrificios, hermanos, ni corderos a Dios, sino que el Cordero de Corderos se ofreció a sí mismo por amor a nosotros, nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos levanta y nos sana. Y si usted le quiere agregar un poquito más, nos bendice y nos prospera, hermanos. Bueno, sin embargo, hermanos, el templo no daba garantías absolutas, hermanos, de la presencia de Dios. No garantizaba, como hoy en día, hermanos, el simple hecho de que usted o yo o aquellos que asisten a una iglesia a nivel mundial, donde quiera que se encuentre, en otra ciudad o en otro país, si usted va a una iglesia nomás por ir, hermanos, con todo el respeto y el amor del Señor, no va a pasar nada en su vida. Si vamos a una iglesia nomás por ir, no va a pasar nada en nuestra vida, hermanos. No vamos a tener un encuentro con el Señor, no va a haber bendición, no va a haber, hermanos, poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y así va a poder visitar todas las iglesias, hermanos, y yo le garantizo que esa persona o los que actúen de esa manera, de ir nomás por ir, hermanos, van a terminar yéndose de las iglesias, apartándose del camino del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no es la iglesia, es uno, hermano. Es uno el que tiene que buscar a Dios. Imagínense que yo dependiera de la asistencia, hermanos, y que me desinflara, hermanos. Si me desinflara como los bulunes, es porque entonces no estoy sirviendo a Dios. Es porque mi confianza está en la cantidad, hermanos, en la asistencia. Y no está en el Rey, en el Cordero, en el Señor de señores. Y al igual algunos, pues a eso suele pasar, que se desaniman. Amén. Pero acuérdense que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Bueno, entonces, hermanos, dice el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados en el templo del Señor. ¿Usted sabe por qué había vendedores ahí, hermano, en el templo del Señor? ¿Usted sabe por qué había cambistas, hermano? ¿Usted sabe, hermanos, por qué ahí estaban ellos sentados vendiendo estos animales? Acuérdese que los israelitas ofrecían sacrificios en el templo, hermanos. Y dice aquí la Biblia, hermanos, que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Entonces Jesús, hermanos, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjese la impresión que se llevó Jesús al ver estos hombres. ¿Sabe por qué había estos hombres, estos vendedores ahí? Porque la historia cuenta, hermanos, que había israelitas, había judíos, hermanos, que vivían en diferentes áreas, que no eran Jerusalén. Pero Jerusalén era el único lugar para adorar, hermanos. Era el único lugar para ofrecer sacrificios al Señor. Y como venían de lugares muy lejanos, podríamos decir que venían del extranjero, hermanos, para ellos se les hacía difícil cargar su animalito, su corderito, sus palomas, porque quizás durante el camino, el transcurso, hermanos, como no había aviones en aquellos tiempos, hermanos, se podían morir los animalitos, o para ellos se les hacía muy difícil, complicado caminar tantas millas y kilómetros para poder llegar al templo. Para cuando llegaran al templo, quizás esos animalitos ya estaban muertos. ¿Y cómo lo iban a ofrecer? Solo que había un engaño, hermanos. Ellos habían caído en el conformismo, lo cual, hermano, es un problema bien grave para la iglesia del Señor. Conformarse, hermanos. Ya soy cristiano, ya tengo a Cristo, ya voy a la iglesia, ya canto 2, 3, 4 corritos ahí desentonados, pero los canto, ¿verdad? Y se conforman, hermanos. Al igual ellos decían, bueno, ¿para qué llevamos un cordero? Allá venden y allá lo compramos. Bueno, yo como soy más pobre, no tengo suficiente dinero como para llevar 2, 3, 4 corderos, allá compro la paloma. Dependiendo, ¿verdad?, al alcance de su bolsillo. Pero había algo que ellos, hermanos, totalmente se habían olvidado. La ley, hermanos, de Moisés decía que tenía que ser el cordero, hermanos, puro, hermanos. Y esos animalitos habían perdido su pureza. ¿Por qué? Porque lo estaban vendiendo unos vendedores, hermanos. Y no con la intención de agradar y glorificar el nombre del Señor, sino la intención era de enriquecerse, hermanos.
de obtener dinero, como también los líderes, hermanos, religiosos. Ahí me imagino que ellos ponían sus changarros, ahí sus negocios, sus vendedores. ¿Para qué? Para obtener también ganancia. ¿Para qué? Para también obtener beneficio. Lo mismo pasa hoy en día, hermanos. Hoy, hermanos, el ministerio, la iglesia la utilizan como un business, como un negocio. Ya no lo utilizan como para adorar, glorificar el nombre del Señor. Ya no van con el gozo de que, wow, hoy, gloria al Señor. Padre, muévete, glorifícate en la alabanza, Señor. Bendito, derrama tu Espíritu Santo. No, van a ver cuánto sacan, hermano. Van a ver cuánto venden. Predicadores, hermanos, que a ver cuánto de ofrenda le dan. Eso fue, hermano, lo que estaba aconteciendo en ese templo, hermanos. Dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y hasta los líderes religiosos, hermanos, pues llevaban su tajada, ¿verdad? Y uno que otro, ¿verdad? Ya que se había salido del redil del jacal, hermanos, pues también ponía sus changarros y ahí ponía ahí sus vendedores, sus achichincles, para que también ahí ellos vendieran. Es lo que hacen hoy en día, hermanos, con el templo del Señor. Hoy, hermanos, no crea que todo el que predica en un templo lo hace por glorificar y honrar el nombre del Señor, hermanos, y bendecir el nombre de Jehová. Ojalá y bendito sea su nombre y que todos lo hiciéramos así, hermanos, pero no es así. Ese es el celo de Jehová, hermanos. Ese es el celo del Señor, hermanos. La pregunta sería, hermanos, hermanas, no solamente aquí, sino a los que nos ven en Facebook, en Telemundo, ¿cuál es su intención de ir a la iglesia, hermanos? ¿A qué vamos a la iglesia? Si nomás va a perder el tiempo, hermanos, usted no va a sacar ni un beneficio. Usted va a seguir siendo la misma persona, el mismo hermano, la misma hermana, apagado, desanimado, hermanos, sin aliento. Ya nomás espera que venga un hombre que Dios lo usa y cree que le va a pasar un toque, un chispazo y ya se va a activar. No, hermanos. Es que el que pasa el chispazo es el Espíritu Santo de Dios. Es la misma gloria del Señor, hermanos. Es la misma presencia de Dios, hermano. Usted no puede depender del predicador. Usted tiene que depender de Dios. Ay, aquí en esta iglesia no hay fuego. ¿Cómo va a haber fuego? Pues si viene bien apagado. Es la verdad, hermanos. Usted es el que tiene que traer el fuego adentro. Bueno, ¿qué no ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida? Lo que pasa es que ya lo apagó. Sí, cayó en el error de que como esos decían, bueno, allá compramos bueyes, allá compramos ovejas, impuras, impuros, ¿verdad? Allá cuando venga el profeta, el evangelista, que me ponga la mano aquí. ¿En serio, hermanos? Fíjese, hermanos, que en una ocasión yo estaba orando por un hermano. El hermano le dijo al pastor, pastor, ¿puede orar por mí? Es que Dios me dijo que me iba a bautizar en el Espíritu Santo, pero que usted tenía que orar por mí. ¿Usted cree que este pastor quiso hacerlo, hermanos? Nomás se me quedó viendo y me dice, hermano, ¿usted puede orar por él? Y yo no era el pastor. Y yo nomás me quedé ahí, bendito Dios, ¿por qué me ven con cara de llama o de fuego? Pero dije, bueno, pues, Señor, en tu nombre. Y yo oré, hermano, le puse la mano al hermano en su corazón. Y por fe, dije yo, por fe digo que el Señor lo bautice. Y el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo ahí. Al ratito, hermanos, no me quitaba al pastor de encima, hermanos, me andaba así. Qué tristeza, hermanos. Que quieran agarrar el fuego de uno, pues ni que uno fuera la llama o el Espíritu Santo, hermanos. El fuego, hermanos, lo da el Espíritu Santo de Dios. Yo he tenido que ir a predicar, en una ocasión fuimos a Utah, mi esposa y yo. Hermano, el Espíritu Santo se derramó, hermanos, como no se imagina, hermanos. Dios me estaba dando palabra profética, hermanos, y Dios me guiaba, hermanos, a donde estaban específicamente hermanos y hermanas, donde tenía que yo orar por ellos, hermanos. Y mire cómo Dios, hermanos, derramaba el poder de su Espíritu Santo sobre esas vidas, hermanos. Quebrantados, hermano, Dios sanando. Dios estaba haciendo, ni yo, hermano, me la estaba creyendo lo que Dios estaba haciendo ahí. Ni yo, hermanos. En serio, hermanos. Ni yo mismo me la creía. Digo, wow, este es el Espíritu Santo de lo que está haciendo. Hasta yo, hermanos, me tuve que pasar, hermanos,
toda la noche ahí orando, hermanos, al Señor y hermanos quebrantados, y les decía, Dios mío, nunca había visto esto, Señor. Y nunca, Señor, y nunca. Y me impresionaste, Señor, me dejaste, Señor, sin palabras. Por eso, hermanos, dejemos de andar buscando el fuego, hermanos. El fuego lo da el Señor. Y dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Como hoy en día, hermanos, venden el evangelio. Como si ellos hubieran pagado un centavo, hermanos, en una cruz, hermanos. Jesús no pagó un centavo, Él dio toda su vida completa, enterita, hermanos. Siendo santo, hermanos, se hizo pecador por nosotros. Venden el evangelio, hermanos, cobran por el evangelio, hermanos. ¿Quién les ha dado autoridad para andar vendiendo y cobrando por el evangelio, hermanos? Qué lástima, hermanos, que vendan el evangelio. Es una tristeza, el evangelio no se debe de vender porque nosotros no hemos hecho nada, hermanos, por el Señor. No se compara con lo que el Señor hizo, hermanos. Por eso dice ahí, hermanos, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, porque los que venían de otros lugares decían, bueno, pues los compramos ahí y ahí los sacrificamos mientras cumplamos, sí, ¿verdad? Pero impuros. Oh, yo voy a la iglesia con tal de que me siente en la banca y ya. ¿Para qué canto? De todos modos, ¿para qué canto? Yo puedo cantarle en el carro, en el baño, en la casa. No, hermanos. El Señor, como iglesia, nos ha mandado que le adoremos, hermanos, aquí en la iglesia y también donde quiera que andemos. Sí, hermanos. Por eso este tema yo lo titulé El celo de Jehová, hermanos. Versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las palomas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Por qué? Porque ya eran impuros, hermanos. Con el simple hecho de que estos hombres lo vendieran, hermanos, eran impuros. Aunque los animalitos inocentes, porque ellos no sabían. Entonces los que venían de afuera, hermanos, se les hacía la costumbre, hermanos. Ya habían caído en el engaño de conformarse. Yo le quiero invitar a usted hoy en día, hermanos, que usted no se conforme, hermanos. Usted puede escuchar un gran mensaje hoy, o en la radio, o en la televisión, pero no se quede ahí, hermanos. Sigamos buscando más. Sigamos llenándonos más de Dios. Mire, yo predico, yo leo, pero también busco a Dios personalmente para mí. Yo necesito de mi Dios, yo necesito llenarme de Él. Yo necesito buscarlo a Él. Yo necesito quebrantarme a Él, hermanos. Si no, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a dar? Entonces, hermanos, el 15 dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Imagínense el celo de Dios, el celo de Jesús, porque Jesús es mismo, Él es Dios, aventando, quebrando las jaulas, dejando ir a los bueyes. Aunque vengan 3, 4 personas, 5 o una multitud, nosotros tenemos que seguir siendo el mismo cristiano, hermanos, lleno de fuego, del Espíritu Santo, buscando su gloria, su presencia, levantando nuestras manos, cantando al Señor. Así se llene, así se vacíe la iglesia. Tenemos que ser, hermanos, nosotros quien glorifique el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra vida no puede depender de la cantidad, hermanos, o de la asistencia. Tiene que depender de la gloria, del poder de su Espíritu Santo. No como esos cambistas, hermanos, esos vendedores, o esos que venían de afuera, hermanos. Nomás pues compramos y ya. Amén. Como los que van a la iglesia, hermanos, nomás van por ir, hermanos. Y nomás ven para ver si se equivocó el pastor o el músico, hermanos, que se desentonó. ¿Sí me entienden, hermanos? No, hermanos, vamos con la intención de glorificar, de honrar el nombre del Señor, de adorar al Rey, hermanos, de exaltar su nombre. Entonces, hermanos, el Señor dice en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Fíjese, hermanos, a todos, hermano. Fíjese, hermano, si el Señor se enojó, se airó, hermanos. Era el celo de Dios, era el celo de Jehová. Dice, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los cambistas y volcó mesas. Versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre. Oiga, dijo de mi padre. Y ese padre es nuestro Padre. No podemos permitir los evangélicos cristianos, hermanos, que la casa, la obra, el evangelio del Señor lo conviertan en un mercader, hermanos. También tenemos que ser celosos. Claro, no vamos a aventar, ¿verdad? O quebrar. No, hermanos, tenemos que ser sabios como hermanos, compartir un evangelio puro y verdadero. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos, hermanos, muchos tendrán comezón de oír, hermano, palabras fluctuosas, hermanos, palabras, hermanos, dulces, de emociones que le halaguen, que le profeticen que quizás a lo mejor se va a ganar la lotería, que se va a sacar el gordo. ¿Cuál gordo, hermanos? Nada, ni que gordo, ni que lotería, hermanos. Y que una bendición y que prosperidad. Y es que la prosperidad no viene, hermanos, de lo que usted le dé a un predicador, hermano. La prosperidad viene de lo que usted sea tan fiel con Dios. Usted quizás no tiene para ofrendar hoy, pero usted es el más fiel de la iglesia, hermanos. Y usted está aquí temprano para abrir las puertas de la iglesia. Usted está aquí en la puerta para saludar a los que vienen. Usted está dispuesto para ir a evangelizar. Usted está dispuesto para todo, hermanos. En eso se regocija el Señor. Yo, después de no tener nada, hermanos, nada, oiga, ni familia, ni hijos, ni esposa, a lo mejor ni perro que me ladrara, hermanos. Pero fíjese, hermano, yo me decidí por seguir al Señor, hermanos. Y allá andaba en California, hermanos, predicando el evangelio de Jesucristo en los bases. Aunque se burlaban, aunque se reían, aunque quizás me decían: bueno, y este chaparrito, pues qué trae, muy salsa, muy acá, muy evangélico, ¿o qué? Pero gloria al Señor, ahí me respaldó el Señor, hermanos. Sucedían milagros, sanidades, dolores de cabeza se iban, hermanos. Y ahí seguía yo, hermanos. Hasta que un día el Señor me profetizó por medio de una hermana y me dijo: he aquí, hijo mío, eres un joven. Fíjese, hermanos, he aquí, hijo mío, tú eres un joven. Dice: y me ha agradado de ti. Así me dijo el Señor, hermanos. Dice: he aquí que yo te bendeciré en todas las áreas de tu vida. Esa palabra es mía, Señor. Versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Y en Mateo lo dice de otra forma, hermanos. Mateo capítulo 21, en el versículo 13 de Mateo 21, 13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Dice: mas vosotros la habéis hecho cueva. ¿De qué, hermanos? No dice de santurrones, ¿verdad? O de santos, ¿verdad? O superevangélicos, ¿verdad? Dice de ladrones, hermano. De ladrones. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo nomás repito lo que dice la palabra del Señor. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el pastor Elías Ayala de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Boise, Idaho. Si usted tiene preguntas con respecto a nuestra iglesia o la ubicación o nuestro ministerio, por favor no dude en llamarnos al número de teléfono 208-794-1481, o si usted está interesado en visitarnos en nuestra iglesia, la dirección es 8525 West Justice Rock, Boise, Idaho, y el código postal es 83704. Le invitamos a que usted nos siga acompañando en nuestros servicios, en nuestros programas por televisión todos los sábados a las 10:30 y los domingos servicios generales a las 5 de la tarde y viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted sea parte de este ministerio. Hasta pronto.